José Contreras, estudiante de informática del sexto trimestre. Hoy para la materia de laboratorio de computación daré un resumen de todo lo aprendido este trimestre. Hoy hablaremos sobre el PHP, que es el PHP es el lenguaje de programación que se utiliza como base al realizar las páginas o el desarrollo web. Esta se caracteriza por ser simple y eficaz. Ahí se utiliza en la mayoría de aplicaciones o apps hoy en día. Esta tiene como característica que cuando se realiza o se fabrica una página, se desarrolla, por así decirlo, esta requiere de un servidor local, que es como servidores locales como el Apache, entre otros. Estos servidores mayormente se pueden ver en aplicaciones como ya Facebook, Instagram y entre otros, ya que esto utiliza como base PHP, ya que estos tienen servidores propios y locales. Aquí abarcaremos con los servidores el servidor cliente y servidor, que es el cliente y servidor es lo que todos conocemos como el pase de información que recibe el usuario. Como un ejemplo de cuando nosotros ingresamos al banco de Banesco, ese es un servicio de cliente-servidor. Nosotros ingresamos a la página y el servidor manda la información a la pantalla de todo lo que requiere el usuario. El servidor más que todo es un hardware que se puede especializar como varias computadoras que están en un almacén. Estos almacenes siempre están con bajas temperaturas para que no reciban no superen los altas temperaturas o también que no se sobrecaliente. El almacenamiento de los datos. El almacenamiento de los datos son más que todo los almacenamiento de los teléfonos, computadoras o hasta consolas que todos conocemos. Aquí también abarca también los discos duros y portátiles o USB. Esto más que todo puede variar su almacenamiento entre un giga o hasta un terabyte. Para hablar del proceso de desarrollo web, más que todo para desarrollar una página web se requiere el HTML y conjunto al CSS. También se utiliza el PHP, pero en este caso hablaremos sobre el HTML y el CSS. El HTML es igual al PHP, solo que este también se desarrolla en páginas web, solo que un poco más atrasado, pero mayormente se sigue utilizando ahora el día de hoy. Esto viene conjunto con otros lenguajes de programación que es el CSS y el JavaScript. El CSS es para darle el diseño y el visual a toda la página que se esté creando o desarrollando, por así decirlo. Y el JavaScript da las funciones da las funciones, como por ejemplo da la función de cargar la página o da los botones y el menú de dirección. El procesamiento de datos, ¿qué es el procesamiento de datos? Son más que toda información que le llega a la computadora o al CPU o el servidor a las empresas. Esto más que todo ayuda a que estas mismas tomen decisiones que beneficien a la hora de repartir el mercado o a la toma de decisiones que ayuden a expandir su empresa, por así decirlo. Aquí hablaremos también de la base de datos, que es la base de datos. La base de datos más que todo es que se encarga de almacenar la información que, por ejemplo, a la hora de grabar un video están los botones y cada función tiene su base de datos. Ahí cuando se ingresa a una página, como por ejemplo la página de un colegio, se tiene la información de los alumnos que ingresan y cada cuenta está en una base de datos que se almacena. ¿Qué es el código abierto? El código abierto son todo aquel código que está accesible al público. La mayoría de códigos no están accesibles al público, ya que esto tiene por derecho de autor. No obstante, los códigos abiertos son más que todo accesibles para que puedan llevar su modificación o su revisión o hasta incluso mejorar el mismo código. El hardware es todo aquel componente físico de una computadora que se puede tocar, como por ejemplo el mouse, la pantalla y el teclado. O también hay algunos componentes que son internos, como es el CPU, la RAM, que se puede ir modificando a medida que se quiera arreglar los componentes físicos de una computadora o el de una laptop, por así decirlo. Hay algunos componentes que podemos hablar, por ejemplo, es sobre la RAM. ¿Qué es la RAM? La memoria RAM es todo aquel que reúne como tal la información y la mantiene activa a la hora de mostrarla en el software. ¿Cómo lo puedo explicar? Más que todo, a la hora de abrir un programa, este consume cierta memoria RAM y esta se va consumiendo poco a poco. Se tiene que tomar en cuenta que a la hora de elegir una RAM tiene que estar al mismo componente que el procesador, ya que si estos no están bien equilibrados, la computadora va a ir lento.
Esto porque si el componente del procesador es más potente que la RAM, esta procesador mandará más información más rápido y la RAM no podrá soportar eso. Al igual que la RAM se llenará más rápido, pero el procesador no da tan rápido la información que necesita. Eso se tiene que equilibrar. El disco duro es parte del hardware de una computadora o de una consola. Esto se compone de varios discos metálicos que tienen como algoritmo para almacenar la información de todo tipo de la consola o de la computadora. Otro hardware que es muy importante es la placa madre. La placa madre es la que se encarga como tal de mandar toda la información que organiza el procesador. Esta mantiene el procesador y la RAM. Para finalizar hablaremos sobre el formato MP3. El ingeniero de sonido alemán K.S. Burg es señalado como el creador o el desarrollador del formato MP3. Este fue creado en 1980 y fue catalogado con su grupo uno de los creadores del formato MP3. Este se caracteriza por reproducir todo aquel sonido sin mostrar un video, que este sería el formato MP4. A diferencia del formato MP4, esta más que todo se especializa más que todo en la música y entre otros. Eso es todo, muchas gracias.